El 17 de noviembre del 2019, el gobierno chino confirmó una extraña enfermedad en un hombre de 55 años que vivía en la provincia de Hubei, en Wuhan. Muy pocos pudieron imaginarse que estábamos ante la más grande amenaza de salud pública que ha enfrentado la humanidad y que la presencia de este virus, bautizado como SARS-CoV-2 o COVID-19, cumple ya 2 años de tener presencia en una lucha que todavía no termina. Efectivamente, han pasado 2 años desde la aparición de este virus y consideramos aquí en Ruta 44 que era un momento importante para hacer una reflexión respecto a esta terrible amenaza. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Norma Jacobo Hernández. Ella es epidemióloga del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Norma, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Carlos Fernando Ruiz Chávez, él es científico de datos, especialista en tecnologías de información. Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Adolfo López Corona, él es epidemiólogo del Hospital Civil de Guadalajara. Adolfo, bienvenido. Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría hacer una primera intervención de todos. Comienzo contigo, Norma. A 2 años de la aparición de este virus. A 2 años de la aparición de este virus, bueno, pues hace 2 años estábamos recibiendo la notificación de algunos casos en Wuhan que estaban teniendo un comportamiento diferente. De inicio se creía que se trataba de un brote de influenza porque estamos justamente en el periodo de influenza. Se nos notifica que estos casos no estaban teniendo una respuesta esperada al medicamento que se utiliza, que es el oseltamivir, y nos mantuvimos muy atentos al desarrollo del brote hasta que en diciembre se declara que estamos pues ante una situación diferente. Se gira una alerta epidemiológica, la misma alerta que 2 años después aún estamos viviendo. Estamos ante un virus, decías tú hace un momento antes de empezar el programa, era muy extraño, ¿no? La reacción que tenían, estaban desconcertados. Sí, como epidemiólogos, personalmente, a título personal lo comento, estaba muy extrañada de conocer el comportamiento diferente de un brote de influenza, porque brotes de influenza existen muchos en el mundo, pero el que se nos estuviera notificando que tenía un comportamiento distinto nos hizo mantenernos muy alertas, en especial como Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, y pues estar esperando las notificaciones que día a día había sobre COVID, porque habrá que descartar que específicamente en COVID-19, desde el primer momento de su notificación hasta el día de hoy, todos los días ha habido una noticia, muchas de ellas diferentes, claro, pero no ha dejado de ser noticia. Perfecto, y precisamente por eso invitamos a Carlos Fernando Ruiz Chávez, un especialista en temas de tecnologías de información, porque ha sido básico esto, Carlos, está dando seguimiento a lo que ha sido la evolución de lo que hoy es una pandemia. Así es, igual y empecé un poco tarde cuando llegó aquí en México esto de la pandemia del COVID, porque empezábamos a ver pues información de todo tipo en medios de comunicación, desgraciadamente en redes sociales, pues todo esto es lo que se convierte en la infodemia, y entonces empezamos a dar seguimiento de manera muy puntual de qué estaba pasando, sobre todo en Jalisco, cómo es que nos estaba afectando la pandemia, porque estábamos viendo medidas a nivel internacional de cierre de fronteras, empezamos a ver cosas bastante drásticas y México tardó en llegar un poco el COVID en comparación como por ejemplo Europa, Asia, evidentemente, ¿no? Entonces la idea era qué estaba pasando con el COVID, qué iba a pasar y tratar de prospectar algunos escenarios, ¿no? De qué es lo que nos esperaba, que de todas maneras nadie se imagina y seguimos, porque esto no se ha terminado. Claro. De lo que iba a pasar con la pandemia. Cuando empezaron los casos, como menciona Norma, Carlos, fueron muy focalizados en China, ¿no? Pero luego empezaron a traspasar fronteras y llegó un momento acá en México que decíamos, va a llegar, en algún momento va a llegar, ¿no? Así es, sobre todo porque en Estados Unidos, en costa este y en costa oeste fueron los primeros puntos que se empezaron a notificar los contagios, sobre todo por estos viajes de negocio que iban a Asia. Entonces nos iba a llegar por la cercanía y por el socio comercial que tenemos y la cuestión estratégica, ¿no? de la geopolítica. Muy bien. Adolfo, me gustaría una primera intervención sobre este fenómeno, esto que hemos enfrentado. Claro que sí. Desde que se recibió la primera notificación que tuvimos en los medios a nivel mundial, a nosotros nos llamó mucho la atención
porque contrario a lo que veíamos venir, que constantemente en epidemiología estamos activamente identificando brotes a nivel internacional, viendo el comportamiento de las enfermedades tanto en nuestro estado, en nuestro país, a nivel mundial. Esta vez, ahora sí que sonaba con más fuerza un incremento importante de los casos de esta enfermedad que surge con muchas teorías al principio, con mucha incertidumbre, y que desde la perspectiva académica, desde la perspectiva hospitalaria, nosotros nos generaba la inquietud una vez que vimos cómo estaba el comportamiento de cómo iba a ser una vez que llegara a nuestro país, qué iba a pasar, cuáles eran las medidas que se iban a tomar, qué nivel de contención íbamos a tener y cómo nuestro sistema de salud iba a enfrentar una calamidad de este estilo que posiblemente en mucho tiempo no se había visto, porque si bien habíamos, ya lo comentaba la doctora, vivido la epidemia de influenza previamente, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Había un alto grado de incertidumbre y bueno, la información nos hacía saber, no creer, sino saber que teníamos que enfrentarla de algún modo. ¿Y qué tan preparados estábamos? Pues en ese momento empezamos a listar todas las herramientas. Adolfo, y empezaron a hacerse algunas, conjeturas respecto a este nuevo virus del tipo que era, ¿no? De coronavirus, claro, como el MERS, como el mismo SARS, entre otros, ¿no? Así es, y de hecho, pues hubo una transición no solamente ya más adelante de lo que fue la definición operacional de la enfermedad, sino también de cómo se le estaba caracterizando, denominando específicamente y con qué otras variantes de virus tenía más compatibilidad. Claro. Y las teorías de dónde había surgido, si era una enfermedad de tipo zoonótica que se transmitía a través de un animal hacia las personas, con qué tanta transmisibilidad tenía, qué potencial epidémico tenía, o sea, muchas cosas que a nosotros nos generaban esa incertidumbre y es lo que nos hacía estar permanentemente a la expectativa de la noticia y cómo nos íbamos a estar preparando. Yo creo que lo que más marcó ese momento era saber nosotros cómo íbamos a entrar a esta circunstancia una vez llegando a nuestro país. Y Norma, ustedes como epidemiólogos recibían un bombardeo de información, por ejemplo, primero atribuían a que había sido un murciélago, ¿no? Sí. Y luego que en un mercado de Wuhan, etcétera, sí, etcétera. Y fueron llegando ese tipo de informaciones, ¿no? Así es. Y bueno, además de las teorías que ya de entrada nos llenaban de tantos cuestionamientos, creo que lo más importante era saber que no había un tratamiento específico para manejar al paciente, que efectivamente, como dice el doctor, sabíamos que el grado de dispersión podía ser muy importante, incluso con una transmisión más alta que la propia enfermedad de sarampión. Y aquí la situación de cómo vamos a manejar al paciente, qué insumos tenemos. La verdad es que era el miedo de saber que posiblemente no teníamos todos los ventiladores que se iban a requerir en el país. No sabíamos si solamente nos iba a afectar a la población adulta o si también en esa misma magnitud iba a afectar a los niños. Entonces, muchos cuestionamientos, muy difícil para prepararnos ante los primeros casos. Sí, incluso se hacía referencia a la anterior pandemia que había sido de influenza, ¿no? Sí. De H1N1, sí, algo así, ¿no? Pero ni al caso, o sea, era mucho más grave esto, ¿no? Sí, lo esperábamos mucho más grande, además de que la letalidad que se había reportado en Wuhan, China y en algunos países ya en Europa, pues nos alertaban de que iba a ser una situación muy importante. De acuerdo. En este entorno, Carlos, yo creo que también jugó un papel muy importante la información, ¿no? Porque se empezó a bombardear con información incluso falsa de lo que estábamos enfrentando, ¿no? Algunos minimizaban el tamaño de la emergencia incluso. Así es, algunos minimizaban, decían que esto era pues una especie de chisme que estaba corriendo en la red. Sin embargo, pues veías que la Organización Nacional, la ONU, ¿sí?, estaba ya comentando pues, que estaba pasando algo serio. Obviamente poca gente sigue este tipo de organismos y entonces se entera más por otro tipo de medios, de otro tipo de estrategias. Y la información juega un papel importante. Tan es así que fue una presión ciudadana, ¿sí?, pedirle a la Dirección General de Epidemiología que publicara datos abiertos para que pudiéramos a hablar del mismo
con los mismos datos. En un principio no había datos abiertos. En un principio no había datos, de hecho fue estar pidiendo que se publicaran los conjuntos de datos abiertos y la Dirección General de Epidemiología empezó a publicarlos, abrió un sitio, los puso bastante bien. Cómo los empezó a publicar para que todos abreváramos de ahí y tuviéramos, pues habláramos como un piso parejo. Sí, porque al no haber una fuente oficial, fluía la información, por ejemplo, por redes sociales. Exactamente. De todo tipo, ¿no? Y luego alguien se enfermó, ¿no? Pero ese que es el amigo del amigo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues, ¿qué confiabilidad nos da eso, no? De acuerdo. Muy bien. Y Adolfo, también el tema de que este virus iba saltando de país en país y hasta que llegara a América y después de América a México, sobre todo por la sociedad que tenemos con Estados Unidos, era inminente que llegara a México y llegó, ¿no? Claro, vivimos en un país globalizado y era inevitable. A final de cuentas, las fronteras han sido pues ya quebradas de alguna forma por este sistema de transportación que manejamos a nivel internacional. Muchas personas, se empezó a manejar la información de que muchas personas estaban en China, estaban en Wuhan, habían viajado recientemente a otros países y muchos de ellos eran mexicanos. Se empezaron a reportar casos de personas que cuando empieza la cuarentena en Wuhan también tienen que quedarse allá. Salió mucha información al respecto y evidentemente sabíamos que iba a llegar. Lo que estábamos en espera era de cuándo y qué tan fuerte podía ser el impacto. Sí, y la sociedad y la humanidad nos enfrentamos a un fenómeno que fue el confinamiento. Desde quedarte en casa por obligación hasta confinar prácticamente a una ciudad de varios millones de habitantes como ocurrió en China. Voy a una pausa, regreso con más del tema. Fue a principios del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud decretó formalmente la presencia de una pandemia. Desde entonces, esta emergencia sanitaria se ha vivido con distinta intensidad hasta la aparición de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, en 2021, la humanidad ha enfrentado una tercera ola que se esparció rápidamente. En tan solo 6 meses, el planeta pasó de 100 millones en febrero a 200 millones de contagios en agosto pasado. COVID-19 a 2 años de la calamidad es el tema que abordamos en Ruta 44. Saludo con mucho gusto al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, quien se incorpora a esta mesa de análisis. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Doctor, el tema de la pandemia, a principios del 2020 se decretó esta pandemia del COVID-19. Brevemente, ¿por qué se decreta una pandemia? Cuando el virus ha pasado de un país a otro, ¿cómo es? Cuando la Organización Mundial de la Salud detecta que una enfermedad infecciosa, por ejemplo, se encuentra en los 5 continentes y que ha alcanzado niveles que sobrepasan los números habituales, se conoce como canales epidémicos de una determinada enfermedad. Cuando se ha rebasado ese número o cuando existe una enfermedad nueva, como el caso de COVID-19, y que empieza a tener presencia en todas las regiones que constituyen la Organización Mundial de la Salud, ahí se dice que se trata de una pandemia. Una pandemia. Básicamente, esa es la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Y en esta pandemia en particular, doctor, hemos visto pues, situaciones récord. Hablábamos del confinamiento, claro, que llegaron a confinarse hasta pues, ciudades enteras de varios millones en China y en regiones del mundo, pero también ha habido récords, por ejemplo, la respuesta de la humanidad con vacunas, por ejemplo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es un hito en la historia de la medicina, lo relativo al tiempo récord en el que se generó una vacuna contra COVID-19. Y además, a estas alturas, 2 años de distancia de haber reconocido esta nueva enfermedad,
Se han aplicado en el mundo cerca de 7,000 millones de dosis de esta vacuna, que también es un récord. Somos alrededor de 7,500 millones de personas en el mundo. Sabemos que estas vacunas, la mayor parte son de 2 dosis el esquema completo. Entonces, podríamos decir, y de hecho las cifras en este momento nos señalan que alrededor del 50% de la población mundial ya tiene un esquema completo de vacunación. Por esa razón, coinciden las cifras de 7,000 millones de dosis aplicadas al día de hoy. Sin embargo, 50 o 51% no es una cantidad suficiente para hablar de protección inmune en la población. Entonces, récords en cuanto al tiempo para desarrollo de una vacuna y récords en cuanto al número de dosis aplicadas al día de hoy, sin lugar a dudas. Norma, ya en el tratamiento de pacientes hospitalizados, ¿a qué se enfrentaron ustedes ya en la atención directa a los pacientes? ¿Había mucha desinformación por parte de familiares, etcétera? Bastante desinformación. Creo que incluso uno de los primeros mitos con los que nos enfrentamos era cuando le decíamos a los familiares, vamos a intubar a su paciente, y se traducía como intubar igual a muerte. Yo les comentaba que en los primeros tiempos, incluso los familiares esperaban el cambio de turno y entraban y se llevaban a su paciente. Entonces, en el pase de visita nosotros decíamos 2, 3, 4, 5, nos falta uno. Y nos dábamos cuenta que los familiares se llevaban a su paciente. Bueno, llevarse al paciente en esas condiciones, ahí sí era muerte, ¿no? Sí, definitivamente sí, y de hecho es algo que aún ocurre. Nos firman el alta voluntaria cuando nosotros les decimos que le vamos a dar un manejo de intubación o que va a pasar a un área en donde ya no lo van a poder visitar. Nos firman el alta voluntaria privando de esto de una mejor atención a su familiar y regresan con él unos días después cuando lo que podemos hacer es prácticamente ya nada. Es decir, si no se lo hubieran llevado, a lo mejor se pudo haber hecho otro intento. Muy seguramente, así sería. Muy bien. Carlos, en este tipo de las cifras, ya cuando es pandemia, lo que tú decías hace un momento, era importante presionar a la autoridad para que hubiera cifras abiertas. Así es. Pero en esta historia, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins jugó un papel fundamental, ¿no? Con los datos que fueron subiendo. Así es, empezó a publicar cómo estaba la situación y, por ejemplo, la Universidad de Washington también empezó a hacer ya proyecciones de qué es lo que lo podíamos esperar, ¿no? Y bastante cerdadas. Lo que te iba a preguntar, ¿fueron muy certeras estas proyecciones? Las de la Universidad de Washington han sido de las mejores que ¿Qué decía, por ejemplo, que recuerdes tú cuando empezó la pandemia y lo que estamos hasta ahorita? No números reales. Pero... No, números reales, no, pero sí hablan, por ejemplo, de las olas, ¿no? O sea, de que lo que estábamos comentando en el bloque anterior era, no sabíamos cómo iba a llegar y la Universidad de Washington nos estaba poniendo ya, esto es lo que van a esperar. Y si alguien nos preguntara, ¿lo íbamos a creer en ese momento? Diríamos que no. A 2 años realmente vemos que cierto fue y todavía no sabemos lo que nos espera con esta cuarta ola que ya viene. A ver, ¿y efectivamente son 4 olas? ¿O son 3 olas? ¿Cómo es esto? ¿La información ha fluido real o hay una cifra negra, Carlos? Bueno, lo que nosotros entendemos como una ola es cuando vienen estos picos, ¿no? Por eso le llamamos una ola. Vemos claramente que cuando llegó en México tuvimos la primera, después tuvimos una segunda que fue a finales de año y los primeros meses de 2021, y la tercera ola habría empezado en junio, julio, de este año, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto, pues vemos, le llamamos una ola. Aquí en Jalisco, por ejemplo, pasa algo muy curioso. En la primera ola y después llegando a la segunda ola, no vemos una transición tan clara. Realmente se mantuvo y después se vuelve a disparar. Y en esta segunda ola sí vimos una reducción ya para abril, y después viene la tercera ola, que todavía no ha terminado y sin embargo ya hay evidencia de que está empezando una cuarta ola. Sí. Ahora, me preguntas, ¿son todos los que están todos los que son? No, vemos una cifra negra y eso también, no nada más hay que considerar los casos activos. Las defunciones nos van hablando de otro ritmo y eso ahí se menciona, es evidente una cifra negra. Hay personas asintomáticas que no han presentado síntomas, no se han atendido.
Hay personas que han presentado síntomas muy leves, pero nosotros estamos viendo las defunciones que siguen con el ritmo. En Jalisco estamos hablando de que en esta tercera ola llevamos 174 días y tenemos un promedio de 27 defunciones diarias. Hemos visto peores porque también reducimos la base, ¿no?, de días que contamos. Guadalajara tiene un promedio que no ha bajado de 7 defunciones diarias, Zapopan 4. ¿Sí? Y eso nos está hablando de que algo está pasando. El 60% son adultos mayores, por ejemplo. Muy bien. Adolfo, ¿y qué tan pronto permeó el tema de la pandemia y que la gente, digamos, tuvo a cabalidad conciencia del problema que estaba enfrentando, el riesgo que había? ¿O todavía no ocurre? Eso fue una cuestión que no alcanzamos a percibir completamente desde la perspectiva médica, porque incluso al principio de la pandemia, o sea, había mucha desinformación, muchas personas que tenían dudas respecto a si esto era real o no, si lo que estábamos viviendo era realmente lo que se hablaba de esa enfermedad que venía de China. Una vez que se establece aquí en nuestro país, empiezan a incrementar los casos de contagios. Muchas personas no creían en la enfermedad. Nosotros diariamente proporcionábamos con las distintas estrategias, porque si algo hizo, me parece, en la lectura bien el Estado de Jalisco, fue el tema de reforzar el diagnóstico, ¿sí? Y esto a través de las pruebas, que fue una de las recomendaciones primordiales que dio el doctor Tedros Adhanom desde la OMS, hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Esto a nosotros en lo particular nos hizo darnos cuenta, en la medida de lo posible, lo más realista, qué tanto impacto había tenido la enfermedad en la población. Y las personas en un principio no creían en la misma, porque decían, como bien lo comentaban anteriormente, no tengo síntomas, mis síntomas son muy leves, yo me siento identificado con una gripe común, con alguna otra infección de vías respiratorias. Y había esa incertidumbre en la población. Una vez que empezaron a identificar que la cantidad de muertos relacionados a esta enfermedad estaba también en aumento, la población vio el nivel de impacto. Incluso, de alguna forma, hay quienes sugieren que aun cuando las autoridades sanitarias hicieron medidas como la cuarentena, como ya solicitar de una manera más fuerte que la gente estuviera en casa, la gente tenía sus dudas. Pero una vez que empezaron a ver este incremento, pues bueno, identificaron que era un problema real, cuando desafortunadamente muchas personas tuvieron que vivir la trágica muerte de algún familiar cercano, la enfermedad grave de alguno de los mismos miembros. Muy bien. Héctor Raúl, ¿crees tú? Yo entiendo que por la naturaleza de los médicos han ido aprendiendo de la evolución de la pandemia y todo esto. Claro. ¿Dirías tú que la gente también ha aprendido esto y estamos más preparados hoy para una cuarta ola o seguimos igual, Héctor? Yo creo que en general sí ha aprendido la población. Por supuesto que tenemos un porcentaje que no ha aprendido del todo o ha sido reticente para aceptar muchos conceptos fundamentales, sobre todo para la prevención. Aprendimos los profesionales de la salud muchísimas cosas. Aprendimos cómo tratar médicamente a los casos graves. Aprendimos protocolos de manejo, aún sin tener medicamentos antivirales específicos contra esta patología, pero aprendimos en qué momento utilizar corticosteroides, en qué momento utilizar antiinflamatorios más especializados contra la respuesta inmune. Aprendimos en qué momento los pacientes requerían una intubación endotraqueal. Todo eso lo aprendimos con el transcurrir del tiempo. Esa es una parte, pues, académica y técnica del área médica, pero en cuanto a la población, efectivamente creo que la población fue aprendiendo la importancia de las medidas de protección personal, como el uso de cubrebocas, la distancia entre personas, lavado frecuente de manos, etcétera. Y también creo que la población fue aprendiendo la importancia de la vacunación. Pero Carlos decía que no en el 100% como quisiéramos o hubiéramos querido. A este momento, alrededor de un 20% de la población, por ejemplo, de entre 40 y 60 años de edad,
en México no se ha vacunado. Y no se ha vacunado teniendo la posibilidad de haberlo hecho predominantemente por mitos, por el falso conocimiento o la falta de conocer detalles científicos, académicos de la vacuna, y esos mitos no han ayudado. Entonces, 20% de la población es muy preocupante, pero también es preocupante que todavía no alcancemos un nivel de vacunación, por ejemplo, cercano al 80%, que sería lo ideal, claro, para hablar de protección generalizada, ¿no? Sí, porque la humanidad esperaba con ansiedad una vacuna y curiosamente cuando llegó la vacuna hay muchos, increíblemente, que no van a aplicársela. Voy a una pausa, regreso con más. Un reporte de la Organización Mundial de la Salud advierte de una aceleración de la presencia de la enfermedad que podría anunciar una cuarta ola. En Europa es la región con más casos y fallecimientos en las últimas semanas, lo que ha provocado que algunos países endurezcan sus medidas preventivas para frenar los contagios. Algunas naciones, como Austria, han ordenado el confinamiento para cortar la cadena de transmisión del virus. COVID-19 a 2 años de la calamidad, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Norma Jacobo, estamos ante el inicio de una cuarta ola, pero en Europa estamos viendo cómo hay un reforzamiento de este problema, regresan los confinamientos. ¿La gente se aceleró, se adelantó en abrir todo o era correcto lo que hicieron? Pues qué difícil pregunta. Creo que en una enfermedad nueva, con una dinámica que desconocemos, en realidad es difícil hablar de si esto es lo correcto y esto es lo más correcto aún. Es una enfermedad de la que aún no conocemos cuáles pueden ser las temporalidades en que se pueden incrementar los casos o no. Creo que de manera muy personal yo no pudiera decir si ellos se adelantaron o no algunas actividades. Lo que sí me queda muy claro es que en este momento nosotros como población, al ver que se está desarrollando una cuarta ola en Europa, sí debemos de ser muy responsables y conscientes de lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y tal vez yo no puedo pensar como sociedad qué es lo correcto, pero sí sé que como persona y al interior de mi familia debo de seguir cuidando el uso adecuado del cubrebocas, lo que bien comentaba el doctor, la higiene de manos, la sana distancia y mucho más si yo sé o ya ubico cuáles son los datos que convierten a un paciente o a una persona en un caso sospechoso, mantener mis barreras de protección ante esa persona. Y doctor Raúl, hay datos, por ejemplo, con el tema de la vacunación que usted mencionaba, algunos países del centro de Europa, donde han regresado al confinamiento y registrados a 50,000 casos diarios, así es, registran bajos niveles de vacunación. Y en cambio, por ejemplo, España, que tiene altos niveles de vacunación, aún con una ola invernal que están viviendo ahorita, no están dando ese tipo de situaciones, ¿no? Efectivamente, y eso nos da evidencia de la importancia que tiene la vacunación. Algunos de los países que están sufriendo serios embates, sorprendentemente tienen niveles de vacunación promedio en Europa de 40% del total de su población con esquema completo. Pero algunos otros países en Europa tienen 10 puntos porcentuales más que México, por ejemplo, 61%, 65%, y esos países, sin embargo, también están sufriendo, algunos de ellos, el embate de esta cuarta ola que afecta a Europa predominantemente en este momento.
La pregunta que le hacías a la doctora Jacobo, estoy yo de acuerdo en que la respuesta está bien trabajosa, Carlos, porque teniendo niveles de vacunación no despreciables, algunos de estos países sí están sufriendo lo que vemos en este momento. Por ejemplo, uno de los países con mayor afectación en esta cuarta ola pandémica es Alemania, con hasta 40,000 nuevos casos en un solo día. Eso es impresionante. Austria, con hasta 20,000 nuevos casos en un solo día. Rusia, que tiene muy altos niveles de vacunación, con hasta 40,000 nuevos casos en un solo día. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo, desde mi punto de vista, primero, lo que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que si no alcanzamos 80% de la población de un determinado país con esquema completo de vacunación, no podemos cantar victoria, número uno. Número dos, Europa probablemente ha dejado de utilizar cubrebocas y algunas medidas de prevención anticipadamente, y también lo podemos advertir con estas movilizaciones, con estas incluso muy convulsas manifestaciones predominantemente de personas jóvenes rechazando vacunación, rechazando cubrebocas, etcétera. Y el otro factor, probablemente la persistencia de la conocida como variante Delta, que surge en febrero en la India y luego va al continente europeo, una variante de alta transmisión, 3 veces mayor transmisión que lo que fue la cepa original de Wuhan. Se considera que estos son los 3 factores que han influido sobre el fenómeno cuarta ola que vive Europa, y hay que poner nuestras barbas a remojar. Claro. Porque México tiene 51% nada más de esquema completo en su población, y hay que tenerlo en cuenta. Aunque el gobierno federal dice que es el 80%, ¿no? Pero bueno. Con una sola dosis y solamente en algunos estados de la República. Muy bien. A propósito de estos datos, Carlos, el doctor hace un momento hacía una referencia a las vacunas que se han aplicado en el mundo. Haz de cuenta, la mitad de la población mundial tendría 2. Esto es, digamos, en forma global, pero ya en una revisión país por país, región por región, y a ti que te gusta revisar ese tipo de cifras, es muy distinto. Hay regiones de África que no tienen esos, digamos, estándares, ¿no? Sí, así es. Hay países también en América que no tienen estos, ni siquiera la primera dosis, ¿no? Uh-huh. Y eso es grave, porque también cuando empezamos a hablar del número de vacunas, porque si nos vamos con el indicador plano de cuántas vacunas se han aplicado, podemos pensar o darnos una falsa idea de que las cosas van avanzando. Pero cuando tú empiezas a hacer este tamiz de decir, ok, ¿cuántos tienen esquema completo? ¿Cuántos tienen una primera? ¿Y cuántos no? Entonces dices, híjole, ya empieza a cambiar tu percepción de la realidad en lugar de seguir los indicadores planos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, Carlos, ha exigido a los países ricos, sobre todo, que no estén pensando en una tercera dosis de refuerzo cuando ni siquiera la humanidad ha completado su esquema. Es un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Así es, y también, ya lo decíamos, ¿no? En países que ya están totalmente globalizados, en economías globalizadas, de nada sirve que un país tenga todo el esquema completo y los demás países que son socios comerciales, donde hay bastante movilidad, comercio, etcétera, no lo estén. Al final de cuentas, la vacuna no previene el contagio. La vacuna previene complicaciones derivadas del contagio y reduce, importante, la mortalidad, ¿no? Entonces, aunque tenga un país todo su esquema completo, de nada sirve que sus socios o sus fronteras no lo tengan. Muy bien. Adolfo, ¿tú percibes ya indicadores en México de esta cuarta ola? ¿Hay un incremento? Sí, empezamos a ver un tangible incremento en los casos desde la perspectiva también de la hospitalización, si bien las cifras que se manejan en los hospitales civiles, por ejemplo, que son instituciones de atención a la salud, han llegado a oscilar hasta los 90 hospitalizaciones o más diarias. Vimos un descenso importante para mediados de este año, cuando empezó el descenso de la tercera oleada, a cifras inferiores a los 10 hospitalizados diarios. No es quizá una situación todavía tan apremiante, sin embargo hay que tomarla en consideración y estar
ya atentos a lo que se puede venir. Actualmente, solo para el día de hoy, por ejemplo, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde está manejando una cifra de 16 hospitalizados. Empieza a haber un incremento y bueno, por decir algunos números, ¿no? Pero a nosotros nos importa mucho siempre estar con la disposición y la disponibilidad para dar la mejor atención y que las personas que puedan padecer alguna complicación derivada de esta enfermedad pues puedan tener todo su tratamiento lo más completo. Para que la gente que nos está viendo le quede un marco de referencia, ¿cuál fue el pico en los hospitales civiles para recibir? O sea, ¿qué capacidad tenían? En los hospitales civiles... En la parte más difícil de la pandemia. Sí, llegamos a tener una capacidad superior a los 200 personas para hospitalizaciones, correcto. Entonces, y esto me refiero conjugando ambas unidades hospitalarias, claro, ¿no? De hecho, el Hospital Civil de Guadalajara, en su conjunto, fue una de las primeras instituciones en el estado de Jalisco en hacer la reconversión para poder dar la atención a los pacientes que padecían la enfermedad de COVID-19. Y se fortaleció mucho desde un principio, así hablando un poquito también en retrospectiva, el tema del diagnóstico de los pacientes, porque es importante también conocer y mapear adecuadamente no solamente a los sanos, sino también efectivamente a los enfermos, ¿no? Y esto a través de un sistema de vigilancia epidemiológica. Como les decía anteriormente, las definiciones operacionales de caso pues han ido evolucionando, incluso los comportamientos de la enfermedad. Ya mencionaba el doctor Héctor Raúl anteriormente, cómo las variantes mismas han tenido una cierta variabilidad en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Y un sistema de vigilancia epidemiológica bien fortalecido que no solamente engrose el apoyo que se le da a los pacientes, sino también al personal de salud, es muy importante, porque vimos también perecer desafortunadamente a muchas personas, a muchos profesionales de la salud que estuvieron al interior de los hospitales civiles, muy desafortunada situación, pero que estuvieron siempre ahí vigentes para dar lo mejor de sí en esta pandemia. Y Norma, ante esta posibilidad de una cuarta ola, bueno, que ya es un hecho, ¿tú también percibes indicadores de esto? Totalmente. Pudiera decirte que de la semana previa a esta tenemos un porcentaje de incremento. Bueno, hay un indicador que se llama porcentaje de positividad. ¿Cuántas muestras de cada 10 o de cada 100 que yo tomo son positivas? Y tenemos un incremento aproximadamente del 2% respecto a la semana pasada. Y esto, aunque es muy poco, sí es un indicador de que algo está ocurriendo. Que está subiendo, pues. Así es. Y si tú consideras que con esta posible cuarta ola o esta cuarta ola, ¿se tendría que volver a reactivar el tema de los hospitales de reconversiones? Definitivamente sí. Tenemos, sin embargo, ya experiencia en qué áreas sí se pudiera reconvertir y en cuáles no. Por ejemplo, yo pudiera decirte que del hospital en donde vengo se hizo esta modificación, esta reconversión en el 80%. Y muchos de los servicios que eran de alto impacto para la atención de la ciudadanía dejaron sus actividades. Entonces es una experiencia diferente para poder dar una mejor atención a nuestros derechohabientes. Muy bien, tengo que ir a una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. En México, la pandemia del COVID-19 ha cobrado más de 390,000 muertes, para colocarse en el cuarto lugar con más fallecidos después de Estados Unidos, India y Brasil. Los casos en México se acercan a los 4 millones de infectados y tiene un registro de 227 muertos por cada 100,000 habitantes. Aunque en el país prácticamente los estados se encuentran en semáforo verde, las autoridades advierten de una posible nueva ola de contagios. COVID-19 a 2 años de la calamidad, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Norma. Bien, pues hablando de estas medidas de prevención y de protección, como sector salud debemos de buscar que se vacune el 100% de la población si esto es necesario. Realmente la aplicación de la vacunación ha sido el antes y después en la pandemia.
En la segunda ola, en el mes de enero, nosotros teníamos en el hospital 100 pacientes graves hospitalizados por día aproximadamente, y el día de hoy en nuestro hospital tenemos solamente un paciente hospitalizado. Entonces, la aplicación de la vacuna, para aquellos que dudan si es útil, si existe o no existe, realmente es lo que ha marcado el antes y el después. Si yo me vacuno, posiblemente vuelva a enfermar, pero muy seguramente no voy a morir, y muy seguramente nosotros estaremos atendiendo un menor número de casos o de pacientes graves en nuestros hospitales. Además, epidemiológicamente, quisiera comentarte que es muy diferente el manejo de una epidemia en donde no tenemos como un insumo más la vacuna. Y, por ejemplo, cólera, que fue una de las epidemias importantes en México, inició en 1991 y en el 2001 vimos el último caso, o sea, 10 años. A diferencia de otra epidemia que tuvimos, que fue la presencia de casos de sarampión, que prácticamente afectó solo el centro del país y que tuvo una evolución de 2 años para que ésta se pudiera controlar y limitar. Entonces, la aplicación de la vacuna es lo más importante que en este momento debemos asegurar al interior de nuestras familias. Si uso el cubrebocas, si uso gel alcoholado, si me lavo las manos, si me quito los zapatos antes de entrar a casa, lo que sí debo asegurar es que todos en mi familia estén vacunados. Nada más, antes de ceder la palabra, Héctor Raúl, ¿cuántos años esta pandemia del COVID-19? Me diste 2 datos, una década. ¿Esta cuánto puede ser? Esperemos que sea menos de una década, sin embargo, te diré que para influenza fue justamente en el 2009 cuando iniciamos, y a pesar de las campañas masivas de vacunación, aún hay casos, mucho menos defunciones. Seguramente estaremos hablando de COVID aún cuando hayan pasado los años, pero lo que sí puedo decirte es que la vacunación es la diferencia. Héctor Raúl Pérez Gómez. Sí, COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ha llegado para quedarse, pero a lo que debemos apostar es a que no se quede como pandemia ni como epidemia, y que esté como una enfermedad estacional. Ojalá y se pudiera erradicar, como quisiéramos que se erradicaran tantas enfermedades infecciosas. La realidad es que va a ser una enfermedad estacional en el futuro, que no cobre vidas. Es importante y efectivamente una de las herramientas clave, suscribo lo que dice la doctora Jacobo, es la vacunación. Y algo de lo que no hemos platicado y quiero aportar de forma adicional es que se empiezan a asomar fármacos con actividad directa contra este virus, contra este nuevo coronavirus. Un ejemplo es Molnupiravir, pero hay 3 más que están a punto de salir a la luz académica, científica, en las publicaciones, que seguramente van a venir a reforzar lo que se logre con las vacunas. Una combinación importante en lo que fue la contención de la pandemia del 2009 de influenza fue esa combinación: vacunas, medidas de prevención personal, uso de cubrebocas, todo lo que ya hemos comentado, y un fármaco que para ese tiempo, en el caso de influenza, fue oseltamivir. Bueno, están próximos a aparecer estos fármacos que pueden ayudarnos a la contención de COVID-19. Problema, alto costo, pero posiblemente solidaridad de la industria farmacéutica para que sean costos accesibles a los países, su adquisición, y de esa manera podamos tener una mayor contención de COVID-19. Vacunación incluyendo a los niños, doctor. Por supuesto, es vacunación desde mi punto de vista universal. Universal. Deberá ser vacunación universal. Carlos, sus conclusiones. Bueno, pues el COVID pues lo vamos a seguir padeciendo en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo. Y yo coincido con los doctores, con los médicos que están aquí, todo suma. Definitivamente lo principal es la vacunación y también las medidas de contención sanitaria personales,
¿sí? Mientras vayamos abonando, pues esto nos va a ayudar a frenar la pandemia, porque en esta tercera ola, por ejemplo, creció rapidísimo la tasa de contagio. También la variante Delta jugó un papel importante, a diferencia de la segunda ola. No sabemos qué más mutaciones podrá haber en el futuro. Entonces, vacunarse, prevenir de manera personal y también con responsabilidad con las autoridades. O sea, no todo recae en el ciudadano. También las autoridades pensar en cómo mejoramos la cuestión de teletrabajo, etcétera, etcétera. Cómo podemos mitigar la movilidad ociosa, ¿sí? En este tiempo, que a lo mejor no nos gusta, pero cómo la podemos reducir, ¿sí? Para también coadyuvar pues, con frenar la pandemia. Sobre todo con estos ritmos tan rápidos que hemos visto en esta tercera ola, de miedo, la verdad, ver las pendientes tan pronunciadas y que todavía tenemos defunciones de mayores de edad, principalmente porque no se quieren vacunar. Es lo que te iba a preguntar, Carlos. En estos 2 años de esta emergencia sanitaria, en esta amenaza mundial, ¿hemos aprendido como humanidad a hacer un lado la desinformación o todavía no? Yo creo que en gran parte quiero pensar, aunque sí he visto casos y sí he visto avances, pero sí quiero pensar que hemos mejorado también de dónde nos alimentamos de datos, de dónde nos alimentamos de información, pero definitivamente todavía tenemos estas inercias de estar viendo, por ejemplo, por redes sociales, generalmente tampoco hay que satanizarlas, pero sí información falsa que circula y entonces la hacemos como propia y la creemos, ¿no? Pero definitivamente me parece que también dentro de lo que hemos estado experimentando como sociedad a nivel mundial, pues valorar a los que están ofreciendo información veraz, seguirla. Hay muchos términos que no conocíamos como población y todos de alguna manera ya nos hemos estado apropiando de ciertos términos, hacerlos nuestros, y esto es lo importante, porque eso nos ayuda a construir mejores sociedades. De acuerdo. Hay gente que es renuente a vacunarse por ignorancia, otros temas religiosos, pero increíble. Machismo. Machismo. Hay algunos personajes, no voy a decir nombres, pero destacados deportistas que no se quieren aplicar la vacuna, por ejemplo, y son pues líderes con la comunidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Adolfo López Corona, tus conclusiones. 2019 y contando será un periodo y es un año que no vamos a olvidar y que se va a quedar en la memoria de todos nosotros. Esta pandemia ha dejado, si bien una gran cantidad de desastres poblacionales, sociales, económicos, en materia de salud, etcétera, en diferentes campos, nos ha dejado un gran aprendizaje a todos como población, y una de ellas es que juntos podemos salir adelante de esto a pesar de las circunstancias que vivamos. Lo comentaban anteriormente, no solamente es responsabilidad de nuestras autoridades, no solamente es responsabilidad de los profesionales de la salud, es responsabilidad de todos, de la población en general, de nuestras autoridades, de todos, de tener esta voluntad para hacerlo mejor en aras de que la salud pública en nuestro país se vea beneficiada en todo momento, y que esta problemática que estamos viviendo actualmente del COVID-19 como una pandemia global, pues nos deje un aprendizaje. Incluso hay quienes dicen, bueno, esto nos permite saber cómo vamos a actuar en la próxima pandemia. Y dicen, no, espérame, ojalá no vuelva a haber otra pandemia. Epidemiológicamente sabemos que lo viviremos, pero ¿qué tan listos estaremos para enfrentar los nuevos desafíos en materia de salud que va a ser el advenimiento a futuro, ¿no? Ya mencionaban históricamente, vivimos sarampión, vivimos cólera, vivimos influenza, estamos viviendo COVID-19 y vamos a vivir por mucho tiempo COVID-19. Estaremos mucho más listos para la que sigue. Yo creo que una de las mejores características del ser humano es esa gran capacidad para adquirir ese conocimiento, esa experiencia y poder ir más allá, más arriba. Y esa solidaridad, como decían anteriormente, las mismas empresas farmacéuticas, dar esa asequibilidad para toda la población. Nos interesa que todos estén lo mejor posible. Hace un momento hablabas de que esta epidemia ojalá sea la última, pero va a haber otras. Pero te diría, en el pasado hubo otras. Así es. ¿Qué tanto influyó lo que tú has dicho en varias ocasiones, la globalización, para que esta pandemia creciera al nivel que creció? Hubo economías que algunas de sus políticas fue involucionar. Y curiosamente, derivado de esto,
se vio que no necesariamente esa era la mejor estrategia, porque vieron mermados sus sistemas económicos, vieron mermado su economía desde la perspectiva turística. La realidad es que la globalización, al menos de momento y de acuerdo a la visión que tenemos y los paradigmas actuales, es imposible de erradicar, al menos en el status quo actual, por lo que debemos entender que, como bien comentaban, me interesa mi salud, pero también me interesa la salud de mi vecino, de la persona que vive a un lado de mí, de mi familia y de todos los demás. En ese sentido, los países más ricos deberían de entender que no necesariamente es que ellos se salven nada más, hay que salvar a todos los demás. Hay que salvar a todos los demás porque no sabemos el grado también de importancia que tiene o de dependencia que tenemos también de mercados emergentes. Los países más desarrollados, el grado de dependencia que pueden tener de los países en vías de desarrollo, de las economías emergentes, ¿no? Entonces, eso también son indicadores que nos ayudan a nosotros a ver qué políticas son mejores. De hecho, en ese sentido, yo creo que la visión a futuro es integrativa. Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias. Héctor, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo, como siempre, unos segundos para una reflexión final en torno a esto que hemos escuchado. La prevención es lo más importante para enfrentar, como todo, a cualquier enfermedad, pero especialmente esta, que ya nos puso a prueba 2 años, que ya supimos lo que es vivir una pandemia de estas dimensiones, debería desde ahora alertarnos a que hay que acudir a vacunarse y hay que estar, sobre todo, informándose por fuentes serias y responsables de lo que viene. Y parafraseando aquella histórica frase de que cuando a Estados Unidos le da resfriado, a México le da pulmonía, tendríamos que decir que donde vuelva a aparecer un brote, donde sea, por esta globalización, donde ocurra que les dé una influenza o un resfriado, al planeta entero le dará precisamente pulmonía. Hasta la próxima.